la página de Google, ustedes lo pueden buscar como NIBE y le va a salir la página del ministerio, ¿ya? Este tema es muy importante, ¿por qué? Porque viene a ser el resultado de la producción de la información que genera todo personal de salud, ya sea las enfermeras, ya sean los médicos o el personal de base de lo que es la administración. Ahora, lo que decía su compañero, algo para aclarar, por ejemplo, cuando yo hago lo que es la recolección de información, primero lo hago de los cuadernos de manera digital y después viene aquel formulario. Los formularios vienen a hacer la consolidación de la información, ¿ya? Cuando yo veo, por ejemplo, en el tema de las consultas externas de medicina general, son 5 médicos en un centro. Yo veo que son 5 patologías muy diferentes a cada médico y empiezo a hacer en barras, en palitos. Pero yo en ese formulario, como son tablas y columnas, yo solo pongo un número. Primero el cuaderno, donde el médico anota nombre del paciente, diagnóstico y qué tratamiento le dio. Y yo saco solamente el resultado al final del total. Por ejemplo, el médico atendió 30 faringoamidalitis, uno de los médicos, el otro atendió 10. Yo en ese formulario solo pongo 20 más 10, 30 faringoamidalitis en el mes. Lo que le interesa al establecimiento entre los 5 médicos de faringoamidalitis, cuánto, si fuese por patología, son 60, supongamos, ¿ya? Eso para que lo vayan viendo en lo posterior de la explicación. Primero el cuaderno y después el formulario. Ahora, hay ciertos centros de salud de la ciudad, como en la provincia, que están actualizados digitalmente. Producen la información. Yo voy, no sé si alguien tiene seguro aquí de las cajas también, voy metiendo en el sistema el SOR, subjetivo que tiene, el objetivo, análisis, declaración, receta. Imprime la receta, pero a la vez me va llenando la historia digitalmente y me va generando automáticamente lo que van a ver después, el SOA del CICE. Son programas que le habilitan los informáticos allá al establecimiento, me genera información. Hay establecimientos que sí están actualizados, pero hay otros no, que hay que hacerlo manualmente, y es lo que aquí en gran parte explica. Lo manual, lo digital se lo explica en un taller, incluso cómo tienen que llenarlo el médico. Antes era el SOA, SOAPS, con ese al final. Ahora ejercicios, son diferentes programas. El uno se habilita en centros de salud y el otro en hospitales de segundo y tercer nivel, que es una historia mucho más compleja, más detallada. Porque no se olviden que hay centros de salud de 12 horas y de 24 horas, los ambulatorios con internación. Depende de eso de la historia. Porque en la historia, de lo que son con internación, viene la epicrisis. ¿Qué es la epicrisis en una historia? El resumen, lo sucinto al final. Ahora, ¿para qué nos sirve la epicrisis a nosotros? Esto no se va a olvidar nunca. Cuando ustedes salgan de medicina, se titulen, cuando yo ejerzo la profesión y si yo cometo un delito, haciendo mal, diagnostico, pero omita, muere el paciente, el fiscal de oficio de materia, lo que hace es pedir la historia mediante requerimiento y saca la epicrisis, pide la epicrisis. Ve la historia y la epicrisis, eso va a un proceso. Es muy importante saber llevar bien la historia y hacer la epicrisis. La epicrisis no es hacerlo por hacer. Si son 20 días de internación, de los 20 días tiene que estar resumido en la epicrisis y bien hecho. Desde el ingreso, qué fue lo que se le dio durante la internación y qué se le dio para el acto. Tiene que estar resumido en la epicrisis. ¿Ya? No se olviden que la epicrisis es un instrumento legal de mucha importancia para nosotros los que ejercemos la profesión de salud, ¿ya? Y la epicrisis también se aplica en estos datos también que es el ENIS, ¿ya? Ahorita van a aprender también lo que eso es la intersectorialidad, interinstitucionalidad. ¿Por qué se dice interinstitucionalidad? Porque salud tiene conexión, como les dije, si la fiscalía pide, es con la justicia, ¿no ves? También tiene con el INE, porque también da datos estadísticos. ¿Qué nos da a nosotros el INE en salud? ¿Cuántos menores de 5 años tenemos en la gestión 2024? ¿Cuántas personas adultas arriba de 60? ¿Cuántos jóvenes? Etcétera. ¿Para qué? Para saber el tema de la fertilidad, para poder analizar los datos estadísticos. Por eso también en esta parte habla de intersectorialidad e interinstitucionalidad, porque tiene conexión, tiene nexo, relación laboral. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a explicarlo.
Como generalidades, ya saben que el ENIS significa Sistema Nacional de Información en Salud. ¿Qué es lo que hace? Proporcionar información en salud de forma oportuna y confiable de los servicios. Es lo que aprendimos al inicio de clase, que viene desde el nivel, desde lo más bajo, desde los 3 niveles: centro de salud, segundo, tercer nivel, va a la departamental, de la departamental a la nacional. Este produce datos e informaciones útiles ¿para qué? Para hacer gestión en salud. ¿Y qué es lo que emplea? Para medir procesos y medir impacto en salud. Es lo que estadísticamente, si ahora actualmente se ve que los casos de gripe, de resfrío, del COVID están incrementando. Lo mismo pasó también lo que es con el COVID. Ha habido un impacto, y a través de qué ellos se han informado, del inicio del Sistema de Información en Salud. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos vigilancia con eso en salud pública. Ahora, ¿cuál es el objetivo del ENIS? ¿Qué es lo que nos enseña y qué es lo que nosotros debemos aplicar? A través de las líneas estratégicas, que son las siguientes: es fortalecer un sistema integrador, es fortalecer el Sistema Nacional de Información en Salud, fortalece también el uso de la información del DILO. El DILO, ¿qué significa? El Directorio Local en Salud. Se lo aplica en la ciudad y en los municipios. ¿Quiénes forman parte del DILO? Forman el director del establecimiento, forma el gerente de la red, que ahora ya es coordinadores de red, el alcalde. Si el alcalde no puede asistir a ese DILO, que es la máxima autoridad municipal, el DILO, ese directorio, pueden nombrar a un director municipal. Ahora puede haber confusiones en ciertos municipios que tienen esa afinidad política además. Ahora los directores municipales, ellos los están designando para ocupar funciones del director de un establecimiento, pero un director municipal, si el alcalde menciona ese personal, debe ser su brazo derecho, su brazo operativo, ayudar a guiarlo. Lo puede designar como representante de su DILO, asistir a una reunión y tomar decisiones, ¿ya? De ciertas cosas. Por ejemplo, si hay ciertos casos de números, en este caso nos vamos a inventar de la viruela del mono, que aparece en San Julián. Ya se reúnen las autoridades para tomar decisión, no puede asistir el alcalde de La Paz, lo designa ese personal del DILO tiene voz y voto, y tiene potestad de decisión, de decir: sí, vamos a comprar los medicamentos con 20.000 bolivianos, no sé, insumos, vamos a hacer rastrillaje, va a haber refrigerio, toma decisiones, ¿ya? En ese momento. Ahora, aquí las designaciones es con documentos, no es verbal. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando salga el alcalde, puede haber algún proceso administrativo por cuestiones económicas, tiene que tener su descargo esa persona. Si yo soy director municipal, si ustedes asumen, siempre las designaciones de los cargos pida que le den el documento de respaldo y de descargo, ¿ya? Porque puede haber algún problema de decir: no, yo no lo dejé, él nomás tomó decisión. ¿Quién le dijo que decida? Pero tiene que tener su documento, nunca se olvide. En los cargos jerárquicos tiene que tener su memorándum, o en este caso su nombramiento de parte de la alcaldía, ¿ya? No asuma los cargos verbalmente, ¿ya? Porque eso no lo va a ayudar en ningún proceso. Ahora, el local, y eso vamos a verlo en el siguiente tema, es de los comités de análisis de información, lo que se analiza. Todo esto de lo que genera el ENIS se va a analizar en el otro tema, lo que es el CAI. Ahora, ¿qué es lo que hace más el objetivo dentro del ENIS? Es fortalecer el Sistema Nacional de Información en Salud, de vigilancia en salud pública y de vigilancia epidemiológica. Es sensibilizar también al personal de salud para el manejo y análisis de la información. Ahí ven el flujo desde el número 1, desde el establecimiento de salud, que está en esta parte de aquí. Desde el establecimiento de salud baja lo que es al DILO, y del DILO va al sede, lo que es al departamento, y de la departamental a la nacional, ¿ya? Ahora, las funciones del ENIS, ¿qué función cumple? Es elaborar, implementar, también evaluar normas de registro de todos los datos que se generan en los establecimientos e instituciones, desarrollar e implementar sistemas de información. También se desarrolla el sistema integral de vigilancia. Ahora, esta información no solo se da en el sistema público, también se da en el sistema privado.
Las clínicas cuando nacen los bebés, cuando tienen parto normal, parto por cesárea, también hacen el registro y facilitan la información al sede, ¿ya? No se olviden que toda la información generada, por más que sea una clínica, tienen ellos que dar la información. Realizan la vacunación de los niños, también tienen que facilitar, también se toman en cuenta en estos datos, en el inicio. Ellos también realizan la misma información. Ahora, pudiera variar en el sistema de formato. Impresión de formulario sí, pero tiene que tener una afinidad en el 95% o menos. No tiene que haber, puede ser en su logo, en el modelo de la hoja, pero en el fondo de la tabla tiene que ser la misma información, ¿ya? También a la vez desarrolla e implementa normas del inicio. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, en el cuaderno, que después van a ver el cuaderno número 1, por ejemplo, es de consulta interna. El cuaderno número 2 es de pacientes de puerperio, de parto normal por control de lactancia materna, el otro cuaderno, ¿ya? Tiene sus nombres y sus registros, ¿ya? Tienen sus números, mejor dicho. Al igual, no sé si ustedes han visto en el manual de prestaciones, alguna vez quién fue a hacer turno, quién fue a acompañar a algún médico en consulta interna, ¿alguien me acompañó? ¿Fue? ¿Viste el manual de prestaciones? No, es un librito de donde el médico saca, por ejemplo, del diagnóstico, si dice faringoamidalitis, que yo le puedo descargar amoxicilina, paracetamol, sí, ¿no es? Eso tiene un código, que a F, supongamos F30. Ese código, cuando el médico hace su descargo, en consolidación va poniendo los descargos. Con eso, el administrador del establecimiento se guía para hacer los pedidos de cuestiones económicas. Y ese paquete de prestaciones que le llaman paquete, tiene un precio. Todo eso, si yo descargo, vale 50 bolivianos, supongamos, en número, pero no en efectivo, que después eso lo devuelve, ¿ya? También esto genera información para hacer el cobro de recursos económicos. También otra de las funciones del ENI es comunicar, informar y difundir toda esta información. También se conforman equipos de trabajo. Ahí, por ejemplo, las enfermeras, la supervisora no trabaja sola, trabaja con sus auxiliares, no trabaja también con las otras colegas, ¿ya? Para generar toda esta información en salud. Participa también en el trabajo conjunto con otros países. Por ejemplo, aquí en el CDE está la OPS. La OPS, la Organización Panamericana, ayuda mucho en los programas. Por ejemplo, en la vacuna de las Américas, en esto de la vacuna que recién tuvo la rabia canina, ayuda con material logístico, ¿ya? Si el personal pide, por ejemplo, en el tema de refrigerio, a veces ha habido años atrás de que cuando hay capacitaciones, en el caso de tuberculosis, le daban mochila, le daban polera, le daban ciertos insumos como un estímulo a esa persona, pero ahora ya no por la situación económica. Ahora, el ENIS, después de hacer esta aplicación de las funciones, viene a hacer un concepto de que es la unidad responsable de proveer al país y al sector de salud datos e información para la gerencia, que ahora es coordinación, y para hacer una vigilancia epidemiológica. Proporciona también información sectorial que contempla este análisis. ¿Para qué? Para que el ministerio tenga un fin de contar con un sistema de información ágil que sea oportuno para tomar las medidas necesarias. Ahora, el ENIRES es un sistema de vigilancia de salud pública. ¿Por qué decimos que es un sistema? ¿Ya? Porque viene a ser de manera secuencial un ciclo que lo menciona. Existen dos factores para que el ENIS sea una unidad que brinde información en salud pública. Uno, según su estructura organizativa y también lo que es la parte funcional, y tiene representación municipal y departamental. Ahí dice la local, municipal y departamental. Tiene rectoría en todos los niveles del ENIS y promueve las acciones según sus funciones. Abarca análisis y acciones en situaciones de salud. ¿En qué abarca? En la educación, lo que es la producción y ambientales. ¿Por qué en la educación? Porque se lo vacunan los niños, el desayuno escolar, las enfermedades que van ellos produciendo, ya sea de menores de 5 años, lo que es en el nivel inicial y hasta la adolescencia. Lo otro es que tiene capacidad de respuesta oportuna y efectiva, lo que se mencionaba. ¿Por qué se dice intersectorialidad e interinstitucionalidad del ENIS? Porque trabaja
en función, en relación con estas instituciones. ¿Con qué nos relacionamos en salud? Con educación, con cultura, con la justicia, lo que les mencionaba en el caso del Ministerio Público, la policía, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, el gobierno a través de seguridad ciudadana. ¿Por qué defensa civil y seguridad ciudadana? Cuando hay inundaciones, ¿no? Cuando hay inundaciones, cuando hay desastres, a las personas van el personal de salud, están los militares, ayudan a sacar, a recuperar a las personas. ¿Qué hace el personal de salud? Ve qué enfermedades prevalentes más frecuentes hay. Puede ser problemas de vista, si es el caso del agua, de inundaciones, diarrea. En el caso de la chiquitanía, el humo, ¿qué es lo que genera? Conjuntivitis, problemas estomacales, ya, diarrea. ¿Ya? Entonces, por eso está lo que es defensa civil y seguridad ciudadana, en lo que es cuestión de las instituciones dentro del gobierno. Obra pública, que se ocupa de las construcciones, también servicios y vivienda, desarrollo productivo, la economía rural, la transparencia, la lucha contra la corrupción. Esto ya lo vimos en el inicio de clases, en este ciclo de información en salud, que va desde la base de aquí de abajo, donde yo genero información, tiene su fecha, por si acaso. No es cuando el personal de salud quiera mandar a la departamental. Yo hasta antes del 5 de cada mes debo de realizar mi información. Y hasta el 5 de cada mes, dependiendo aquí, yo debo mandar a la departamental. Y la departamental a la nacional tiene hasta el 10 de cada mes. Van cambiando la fecha según las necesidades y las patologías. Y esto llega a la nacional, al nivel nacional, que es el Ministerio de Salud. ¿Ya? Aquí lo mismo, el ciclo y flujo de información mensual. Aquí habla en cuestión de fecha de la zona urbana a la zona rural. ¿Cómo va? ¿Hasta qué fecha? Por ejemplo, aquí hace mención que hasta el 10 de la zona urbana y la zona rural, ¿hasta qué fecha tiene? Lo mismo también, esto va hacia la nacional. Y todo esto ellos tienen que generar hasta antes de fin de mes, tener ya los datos estadísticos exactos en la nacional. El ciclo de la información del ENIS está organizada con todo este proceso. Por ejemplo, aquí, como le decía, toda la información aquí está generado al final en la página en la web ya del Ministerio de Salud. Por ejemplo, aquí vemos por niveles el hospital básico, que pudiera ser lo que es un centro de salud, el de tercer nivel. Aquí, ¿quién lo genera esto? Dijimos, cuando ya consolida el formulario, después de los cuadernos. Dentro de estos establecimientos yo lleno los cuadernos y al final hay un personal que puede ser la supervisora o el estadístico que me consolida esta información en formulario. ¿Ya? Ahora, toda esta información hasta el día 10, aquí por ejemplo que ahora en coordinación le dije ante la gerencia de ver, se pasa, va a la departamental y de la departamental a la nacional. Y todo esto está generado, tiene que estar incluido dentro de la página web de internet. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué se dice al público? Yo como persona particular, como civil, puedo acceder y ver la información. ¿Ya? Como también ustedes pueden entrar y pueden sacar la información. ¿Ya? Ahora, todo este ciclo de información, como menciona arriba, debe ser de manera dinámica porque va cambiando la información en salud. ¿Ya? Ahora, los instrumentos del ENIS tienen diferentes partes o procesos, ¿ya? Por el cual va pasando. Uno, es un instrumento de captación, de sistematización, de consolidación y al final de retroalimentación o la publicación de la información, la retroalimentación. El primero, en el instrumento de captación, ¿cómo yo capto la información? ¿De dónde yo saco la información? Yo puedo sacar de la historia clínica, aquí, yo puedo sacar de la historia clínica la información, los datos, puedo sacar la edad, quiénes son sus familiares, etc. ¿Ya? Antecedentes patológicos, antecedentes quirúrgicos, todo, de la historia clínica, de la ficha epidemiológica del mismo paciente. ¿Qué es el CMU? El Certificado Médico Único de Defunción. El CMU, esto yo lo extiendo, yo lo facilito
requisito como personal si el paciente muere dentro del establecimiento de salud. Hay una diferencia. El certificado médico único de defunción, si fallece dentro de un servicio, ¿quién lo debe de dar? El médico que lo atendió en ese turno. No es que yo entrego mi turno y me olvidé de darle ya para que se lo dé el otro porque no estoy en mi turno. No, tiene que darlo el médico de ese turno donde quitó de su servicio. Ahora, esos son de los pacientes, de los óbitos con nombre. Hay los óbitos o cadáveres NN o sin dedo. ¿Qué significa los NN? El nombre ignesio que uno desconoce el nombre, no sé yo el nombre. ¿Quién lo da? Ahora, esos son los sin familiar, los NN sin nombre y los con nombre pero sin familia, hablo sin familia. A este paciente, si es de la calle indigente, los bomberos, la policía, la raza, lo llevan, sea que haya llegado o muerto, vomitado, o que fallezca en ese turno, ¿quién lo da ese CMU? Para sacar la información. Este CMU lo da el director médico del hospital, no se olviden. ¿Por qué? Porque tiene que, puede ser que quizás sea un abuelito que haya sido un hogar de niño que se haya salido, ya puede aparecer antes, dice en el reglamento de cadáveres que antes de los 30 días tiene que estar expuesto en la morgue. Antes de los 30 días, el hospital no tiene que solicitar entierro de fosa común, no. Tiene que estar los 30 días. Los familiares pueden buscar hospital por hospital, va a recorrer el hospital, etc. Quizás dentro de las 2 semanas den con el San Juan de Dios, con la morgue, que ahí está su familiar. El hospital lo tenía, por ejemplo, llegó con una polerita negra. Puede decir NN polera negra o NN, no sé, mancha blanca. Le dan el NN y con algún seudónimo, ¿ya? Por eso es que el director médico, en el plazo de esos días, él le tiene que dar ese documento. ¿Y quién más facilita información? Trabajo social. Trabajo social también da una información, un informe para dar fe de que es un NN que no tiene nombre y no tiene familia, ¿ya? Ahora, eso también se genera dentro del hospital, que se llama, este documento saca información, el CMU, Certificado Médico Único de Defunción. ¿De dónde más saca información? Si hablamos de instrumentos de captación, de asimilación, de acumulación de información, también tenemos del carnet de salud de los seguros. Podemos también tener de los carnecitos de vacuna de los niños o de nuestro carnet de nosotros. Cuando nos vacunamos contra el tétano, tenemos nuestro carnet. Y la epicrisis, lo que dijimos al final de la historia, y se puede también tener información del mismo carnet del paciente cuando llegue en su bolsillo o algún documento que tenga el familiar, perdón, el paciente dentro del bolsillo, si llega solo, la carterita o la mochila, ¿no? Ya. Ese es cuestión del instrumento de captación, cuando yo voy acumulando información. Ahora, en el instrumento de sistematización, ¿a qué se refiere? Estos instrumentos permiten al final del periodo obtener datos estadísticos organizados. Por ejemplo, como les mencionaba, dice, por ejemplo aquí, el cuaderno número 1 es de consulta externa y de enfermería y emergencia. Ese cuaderno número 1, si ustedes se toman la molestia, si van a algún centro, lo van a mirar, este es el cuaderno número 1. El cuaderno número 2, atención integral al menor de 5 años. El número 3 es de prenatal parto puerperio. El 4 es de consultas y tratamiento de odontología. El 5 es de internación. El 6, etc. Tiene su número cada cuaderno. Yo no puedo anotar donde yo quiera. De ahí es de donde se va obteniendo la información. En los ejemplos que hace mención, por ejemplo, en consulta externa, aquí dice, tiene estos códigos, perdón, se le va poniendo estos códigos para los que manejan los datos estadísticos. Ellos son, como dice el capo, para meter en el sistema, tienen su código. Sin anticoncepción, de nutrición, de internación, ellos tienen códigos para ir metiendo al sistema de manera rápida y secuencial. Ahora, si hablamos de instrumentos de consolidación, después de captación, sistematización, ¿con qué tiene relación la sistematización? Con los cuadernos, no se olviden, ¿ya? Ahora, ¿con qué tiene relación la consolidación? Con los formularios. Yo consolido la información a través de estos formularios. Ahora, los formularios tienen código, lo que les mencionaba hace rato. El formulario 301A
es el informe mensual de producción de los servicios, si es en un primer nivel. Si es en un segundo o tercer nivel, el formulario se llama 301B. Y si es de notificaciones, de vigilancia, por ejemplo, en este problema que hay de salud de la vacuna de los perros, que supuestamente hay cierto número de intoxicados, etc., ellos notifican. ¿Con qué van a notificar? Con esto debieron haber notificado, con este formulario 302A, notificación de si ha sido en un centro de salud de primer nivel, sea con internación o sin internación. Ahora, si es de un segundo o tercer nivel donde hubo estos pacientes donde se internaron, debieron haber llevado este formulario el 302 de notificación, ¿ya? Entonces se notifica con esos formularios. Entonces, cuando hablamos de consolidación, tiene relación con los formularios, ¿ya? Ahora, el formulario de consolidación que nosotros podemos tener el registro de cuántos casos de enfermedades hay de diferentes patologías. Ahora, la retroalimentación. La retroalimentación no es más que la publicación de todo lo que yo generé de la información en salud. Son instrumentos destinados al control de la administración, tienen un formato que facilita la lectura de los datos. Yo, a través de este proceso de retroalimentación, publico y a la vez me entero de cuántos casos hay de ciertas patologías o enfermedades según los reportes. Aquí en este cuadrito, captación, sistematización, consolidación y su publicación. En el primer cuadro de captación, sistematización, ¿con qué yo lo hago? Empiezo con formulario, también puedo obtener de la carpeta familiar, de hechos vitales. ¿Qué son los hechos vitales? Cuando hablamos de hechos vitales se refiere al certificado de nacimiento, ¿ya? También se refiere al certificado de óbito, CMU, ¿ya? Esos son los hechos vitales. El SOA, CICE, el MIP, que es el módulo de información básica. Estos programas SOA y CICE es lo que yo les decía, que los técnicos, los informáticos, según la actualización de cada centro, habilitan el sistema en la computadora para el registro de información de la historia clínica. En tercer nivel, en la mayoría está el CICE, el SOA en segundo nivel y el centro de salud, ya, porque es más detallado por la subespecialidad. Ahora, el módulo de información básica se refiere a los datos que van generando lo que es el personal sobre uno mismo, ¿ya? Ahora, el RUE también nosotros tenemos en este proceso de captación y sistematización. ¿Qué significa? Registro único de establecimiento de salud. Todo establecimiento de salud, así como, por ejemplo, si hablamos de derechos reales, yo tengo mi casa, mi domicilio, está inscrito en derechos reales, ¿ya? Y ahí da fe que yo soy propietario, que está mi nombre, que yo soy dueño, ¿ya? Lo mismo el registro único de establecimiento de salud. Debe estar en el sistema registrado con ese nombre. Al estar registrado en el sistema, en ese nombre, se le da fe la existencia, ¿ya? Sí o sí debe tener el RUE. En los colegios se llama RUDE, ¿ya? Aquí el RUES, en los colegios RUDE, registro único de las unidades educativas, ¿ya? Ahora, también nosotros podemos tener captación, sistematización del personal de recursos humanos. ¿Cómo sabemos? A través de este módulo de información básica, ¿ya? Ahora, la consolidación lo hacemos a través del software de NIS, ya, a través de todas estas páginas, y lo publicamos en la web, ¿ya? Lo mismo aquí, ¿ya? Es similar al otro cuadrito, a través de estos programas. También tiene registro de establecimiento, o sea, que va de forma, como decían, al revés, de atrás hacia adelante. Y aquí también son los programas que están en los establecimientos de salud para poder tener información. Ahora, esto es un cuadrito en resumen que de manera secuencial, por ejemplo, desde el inicio de aquí, desde la nube, desde el internet, qué información yo puedo tener aquí, por ejemplo, sobre la historia clínica que fue llenando el personal, ya sea en tercer nivel, en segundo nivel. Aquí quienes llenan
Hay un programa Mi Salud del Ministerio de Salud. Mi Salud, los que están de Chalequito Azul, desde el programa del gobierno, hace también salud oral, el bono Juana Zuluy, y todo esto va en red relacionado con el municipio, con el sede, y se le puede hacer un seguimiento a través del ministerio. ¿Ya? Ahora, esto está relacionado con los formularios y los cuadernos. Aquí, bueno, esto ya para los estadísticos que sacan los errores, los márgenes, los mal registros y todo, sacan ellos su porcentaje, ¿ya? Estos son los formularios, por ejemplo, de consolidación, ¿ya? Que van sacando de los cuadernos, como les iba explicando, ¿ya? ¿Alguna pregunta de Denise que les quede claro o que no hayan entendido, perdón? No se olviden que primero son los cuadernos, después los formularios, ¿ya? El uno es de qué? De consolidación y el otro es de sistematización, ¿ya? Que nosotros lo tenemos de los cuadernos, ¿ya? Eso es ahora el tema del día. ¿No tienen algo que preguntar? ¿Nada? Ya, no se olviden entonces que el Sistema Nacional de Información obtenemos de la historia clínica, de los cuadernos, al final hacemos los formularios, también podemos sacar información del certificado médico de función, de los certificados de nacimiento, y tenemos relación interinstitucional con diferentes instituciones para poder relacionarnos y para que nos facilite la información. ¿Ya? Terminó la clase. La lista.